Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, hoy es viernes 23 de abril del año 2021. Estamos ahora sustituyendo a Ernesto en este día viernes en el programa de debate político semanal. Nos acompañarán los que tradicionalmente estamos los días viernes, con excepción de este servidor, que tratará de mantenerse de las posiciones personales en relación a los temas que abordaremos. Entonces, la más cordial bienvenida este día a Ronald Umaña, nuestro acostumbrado panelista de los días. Ronald, buenos días. Buenos días, Julio, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con Tania y con mi hermano Nelson García y contigo, por supuesto, y por sobre todo con la audiencia, que es a quien nos debemos en este programa. Bien, igualmente, doctor, muchas gracias por estar este día viernes. No, es un gusto, además, me satisface que tú seas el entrevistador, ¿verdad? Porque demuestra una vez más tus altas capacidades. Gracias, doctor. Igualmente, Tania Pastor en vía Zoom. Tania, buenos días. Buen día, licenciado Valdivieso, y a todo, al doctor Umaña, al doctor García, por supuesto a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Un saludo para todos. Gracias. A menos de una semana de darse ya la instalación formal de la Asamblea Legislativa, hay como varias interrogantes que se presentan. No tanto los que se van, que ya se van, y eso pasan a un estado totalmente, dijéramos, inoperante, pero existen varias expectativas. Primero, ¿cuál va a ser la mecánica a desarrollarse en la próxima Asamblea Legislativa, sobre todo en el aspecto puramente formal en su instalación y en su ejecución? Pero hay otro, y es el hecho de cuál debería de ser la conducta de los próximos diputados dentro de la Asamblea Legislativa. No solo los que ostentan los 56 diputados, sino también cuál debería ser la conducta de los que ahora son oposición en la Asamblea Legislativa. Doctor, quisiera ver cuál es tu visión, cuál debería de ser el compromiso que deberían de adquirir la nueva legislatura. Bueno, todos hemos predicado, las personas independientes de criterio, hemos opinado que debe haber un perfil evidente de cambio, que comienza, y ya lo dijo el futuro presidente de la Asamblea, comienza por reestructurar esa dirección, en el sentido de que esté asignada a unas 5 personas como máximo. Los demás cargos ya se han analizado a través de estos tiempos, que obedecían nada más a participar del pastel administrativo y no porque fuera una necesidad verdaderamente técnica de lo mismo. Esa es una parte fundamental. Pero luego viene la parte general, que es que deben de suprimirse todas esas canonjías, porque yo creo que estos señores que se van han dejado el concepto de que este es el país donde la vagancia se paga, ¿verdad? La vagancia tiene salarios y tiene prestación. Porque si resumimos el tiempo dedicado realmente a la esencia de la función de la Asamblea Legislativa, es mínimo. No llegan tarde, están en las sesiones platicando, viendo laptops y todo esto menjurje de distracciones que hay ahora en el mundo. Tal vez la persona que ha sido llevada ahí para darle un cargo honorífico está hablando, y estos señores que se van, y señoras también, platicando, riéndose, sin ponerle atención. Una falta de educación, de respeto. Ha sido una vitrina de lo que no debe de ser el comportamiento de un funcionario público. Y consecuentemente, ¿verdad?, ahora que se va a realizar no esa payasada de auditoría que pretende ser un reprise de otras auditorías, entre comillas, que han dado finiquitos express, etcétera, ¿verdad?, sino la auditoría que los nuevos diputados van a hacer
de los asientos donde se van a ir a reposar, ¿verdad? Que dicho sea de paso, dejaron un mal ejemplo de que hay que cambiar las sillas, porque eso significaría que todas esas sillas de los curules también habría que cambiarlas porque están contaminadas. Ok, Ronald, ¿tú compartís el hecho de que efectivamente habrá un cambio de actitud en los nuevos diputados? Bueno, mira, yo creo que el pueblo salvadoreño, como bien lo decía mi hermano Nelson acá, espera eso, un cambio de conducta, ¿verdad? Y todo comienza con quitarse todas las canonjías que decía Nelson, pues, o sea, aquí ya no queremos ver diputados que estén por los 4,000 pesos, que estén por los viajes, por los viáticos, por los 2 bonos, por los $12,000 para asesores, por todo ese tipo de cosas. Queremos diputados patriotas que lleguen por la patria, que se sientan orgullosos de ser diputados, que sientan que es un honor ser diputado de la República de El Salvador, ¿verdad? Que no lleguen a través de la garduña que nos han heredado todos los que se van. O sea, yo espero que ¿a cuánto estamos? ¿A 9 días? A 9 días. El próximo sábado está... El próximo sábado, pues yo igual que Nelson espero ver 5 directivos y ni uno más, ¿verdad? Allí sentados. Porque si no, es que mira, yo hice el análisis la vez pasada, es bien fácil, ¿no? Cuando yo propongo que se bajen el salario a $2,000, la gente me pregunta de dónde saqué los $2,000. Yo les digo que todavía es bastante, porque una sirvienta de una casa en esta ciudad gana $150. Y a ella se le quita el IVA, se le quita el dinero para pagarle 2,000 pesos a esa persona. Entonces creo que el desbalance es tremendo. Pero no crees que por el tema hay que verlo desde el punto de vista también objetivo. Tienes que ver las responsabilidades también que desempeña, sin ser peyorativo en el tema del abordaje, siguiendo tu mismo ejemplo, ¿verdad? Una empleada doméstica tiene, dijéramos, un salario de 150, pero la responsabilidad que tiene un diputado es totalmente diferente a lo que tiene el empleado, y lógicamente la responsabilidad va aparejada al salario. Sí, pero la solidaridad que debe de existir en la sociedad debe de ser en base a eso, ¿verdad? Esa pobre mujer que le quitan los impuestos para pagarle al otro, no se vale. Y el otro debería de sentir que es honorable ir a eso. Es más, debería de ganar menos para que la sirvienta... ¿Estás en contra que tengan $4,000? Sí, no, totalmente en contra. Yo no más de 2,000 y punto. Ok. Tania, ¿cuál es tu posición con respecto al tema? No solo porque el hecho de que el salario implica una contraprestación por el servicio que está prestando, dijéramos, los diputados, es acorde. ¿No creen ustedes que sería mejor establecerse en la ley de salario el número exacto? ¿Por qué tiene que haber, dijéramos, gastos de representación y salario? ¿Por qué no de una vez ponerle el salario dentro de la ley? ¿Tania? Hola, sí, estoy teniendo problemas de audio, no escuché nada de lo que mencionó el doctor Umaña, pero bueno, sobre los gastos de representación, hay que incluir que los gastos de representación no pagan impuestos. Entonces ese es en realidad un sobresueldo con el nombre de gastos de representación, porque yo creo que todos estamos conscientes que un gasto de representación no es fijo todos los meses, es decir, tendría que estar además documentado el gasto a dónde fue, es decir, qué es lo que se hizo en concepto de gastos de representación y a dónde están las facturas que documente ese gasto, pero en realidad aquí lo han utilizado como un mecanismo de complemento salarial o de sobresueldo, para que la gente lo entienda bien. Entonces, yo creo que a la nueva asamblea, al llegar, tiene el deber inmediato de hacer un nuevo reglamento, cambiar completamente la tónica legislativa con la que se ha desempeñado las anteriores asambleas, porque son el modelo perfecto para lo que no se debe de hacer y cómo no se debe de hacer la función legislativa. La función legislativa es una función de servicio público, no es una función de enriquecimiento personal, ni mucho menos de financistas, de sectores pudientes. Tienen que hacer un nuevo reglamento, tienen que disminuir la cantidad de personas en la junta directiva, tienen que quitarse todas esas prerrogativas. Definitivamente los gastos de representación, la gente, la ciudadanía, debe tener claro que en la actualidad están siendo utilizados como un mecanismo de sobresueldo, nada más que lo están haciendo ver legal. Si todos sabemos que reciben 4,000 y resto, pero porque lo que se da adicional cuando son de la llanura y todos van subiendo el monto total de lo que se les paga neto, pero es
exactamente por el tema de los sobresueldos, porque en realidad gastos de presentación no son, de representación no lo son. Y en todo caso, ese finiquito que mencionaba el doctor Quijano que se le había extendido, yo creo que hay que hacer una revisión de muchas de las asambleas anteriores, sobre todo considerando como parámetro para la nueva asamblea, esto es importante, como parámetro la prescripción de delitos de personas que puedan estar involucradas, de personas que ya salieron de las asambleas anteriores en donde sabemos que han cometido delitos, porque las que recién salen, pues hasta en este momento pierden el fuero, pero teniendo como parámetro que sean escenarios todavía perseguibles penalmente para poder hacer, en realidad, para comenzar a responsabilizar a las personas. Aquí hay y ha habido demasiada impunidad en este tema. Bien, una de las cosas que siempre se ha tratado de poner sobre la mesa es el hecho de que cualquier decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa va por acuerdo de junta directiva, ¿verdad? Como que si el acuerdo sustituye a la ley para cumplir con el principio de legalidad. Me gustaría saber, en este caso del salario, hoy por hoy, esa estructura de gastos de representación y salario se va a seguir manteniendo en esta... Bueno, esa pregunta no la puedo responder yo, ¿verdad? No debería. Ya hizo muy bien Tania un análisis de todo lo que se inventan para ir incrementando sus ingresos. Ahí están otras cosas sobre las cuales el pueblo debe estar vigilante, y es qué es lo que va a proponer cada diputado y qué consonancia puede tener eso con intereses creados, porque ahí hay otro ingreso que se llaman comisiones, ¿verdad? O favores pagados. La mención no me la pierdo. El país tiene una gran oportunidad histórica de realmente deshacer todo esto que nos ofende. ¿No crees tú en las auditorías que ha estado haciendo la Corte de Cuentas? No, por supuesto que no, ni tampoco en las inspecciones que está haciendo la Fiscalía General de la República. ¿Dónde están los resultados, pues? Si estas cosas delictivas, como lo sabe Tania por su experiencia como fiscal, es de una evidencia inmediata, no es que andan descubriendo dónde está la aguja en el pajar, ¿verdad? Son de evidencia inmediata, bueno, ya el pueblo está más sabido con solo la lista de las famosas personas que detentan esos cargos de Plaza Fantasma, ya está sabida hasta las conexiones que hay, quién los nombró, a qué intereses responden, qué favores están pagando, etc. Entonces, toda esa fachada tiene que ver con otro tipo de decisiones, que es que debe de destituirse mediante un proceso legal a todos aquellos funcionarios de segundo grado que han sido enclave para no solo la lucha contra los intereses del bien común, sino contra específicamente de una carcoma que hay dentro de la administración. Okay. Ronald, lo que está planteando en el análisis del doctor es el hecho de que se inicie un proceso, dijéramos, para aquellos funcionarios de elección de segundo grado, siempre y cuando existe una causa, porque son electos para un plazo, ¿verdad? Y así como son electos, también pueden ser destituidos previa a las causas legales que establece. ¿Cómo vemos la postura que tiene el doctor con respecto a ese punto en particular? No, me adhiero a ella, hombre. Realmente, miren, cuando yo... participar de que se destituyan. Sí, cuando yo veo al fiscal, por ejemplo, yo no quisiera que el fiscal estuviese un día más en su cargo. De todas maneras, no ha servido para nada. Dime, ¿qué tenemos aquí en la mesa después de estos casi 3 años de él? Nada, nada. Ahí salen, capturaron a un marero en un pueblito, ay, un pobre... bicho seco ahí que atraparon y no sé qué. Pero cuando vos ves lo de la Asamblea Legislativa, y aquí no tenemos resultados de nada, y todos sabemos, todo, usted amigo que me ve lo sabe, de todo ese montón de chanchullos de 1.200, 1.400 plazas, y no nos dicen nada. ¿Y de dónde sale la plata para pagar eso? Pues no es de los impuestos de nosotros, si ellos son empleados nuestros. ¿Y para qué voy a tener un empleado yo que no me funciona, que se llama Fiscal General de la República? En ese caso, hay más que evidencia para poder destituirlo, ¿verdad? Ok, Tania, sin estar tratando de defender ningún tipo de actitud, pero una cosa es
saber y otra cosa es probar. Es decir, en los tribunales está la verdad jurídica. Es decir, Ronald dice, mire, yo no necesito más cosas que la simple información que circula en los medios. Pero ¿cuántos reveses no ha tenido la Fiscalía por no haber fundamentado sus cosas y no haber sabido probar las cosas? O por no haberlas querido probar, Bueno, es más importante. O por haberlas hecho mal para que favorezcan a los Esa imputados. es una interpretación, es decir, las ha hecho mal. Y al final, ahí tenés tú el resultado. Pero Solo le robaría un segundo a Tania. Mira, lo que pasó con los 10 millones de dólares del terremoto, que eran para los damnificados del terremoto, y se perdieron. Y 15 días después de que había fenecido el caso, va y presenta los papeles al juzgado. Perdóname, pero tontos aquí no somos. Ok. Tania. En realidad no es que no lo hayan querido probar únicamente, tampoco se han iniciado los procesos penales correspondientes contra todas las personas que deberían de estar respondiendo y debieron haber respondido ante la justicia en épocas pasadas. Recordemos que el caso Saca fue el caso Saca y fue también el caso Funes y también muchos más que ya no se pudieron perseguir penalmente, pero que incluso llegó hasta la administración anterior por los finiquitos, en gran parte por los finiquitos de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas viene dando finiquitos y yo creo que eso ya es de dominio público. Entonces, que venga a decirnos alguien en este momento, yo tengo un finiquito de cuando entregué la asamblea, la dirección de la asamblea, o que alguien atrás diga, yo también tengo mi finiquito. Si ya sabemos que cualquiera tiene finiquito, o cualquiera ha tenido finiquito en El Salvador, sin realmente haber rendido cuentas ni tener transparencia, la que tanto pregonan actualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos estos funcionarios, como el fiscal general de la República, como los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental, que todavía debe la auditoría de las plazas que prometió a inicios del 2000, a finales del 2019, me parece que fue, o inicios del 2019 o 20, y que no tenemos en realidad, es cierto, la ley de ética gubernamental es bastante débil, pero tampoco se ha visto un presidente activo en ese tema de ética gubernamental, más allá de capacitaciones. Es decir, los entes contralores no son contralores porque los han nombrado afines para que no los controlen, para que les extiendan finiquitos, para que no los procesen. Entonces, el reto de la nueva asamblea es que sea una asamblea que por primera vez en la historia de El Salvador, a la hora de elegir funcionarios de segundo grado, mientras no se haga una reforma constitucional en el aspecto de cómo se van a elegir, pues que por lo menos hagan un intento mínimo que nunca hicieron antes los que se van, de respetar los requisitos jurisprudenciales y además los constitucionales, que haya debate, que haya publicidad, que documenten la no vinculación partidaria, no solamente que permitan que el funcionario se siente y diga, no, yo les prometo que yo voy a ser objetivo, pero tiene una gran vinculación material, ¿verdad? Atrás, y además que la Sala Constitucional que le pague la deuda a la población de declarar inconstitucionales los nombramientos que ya sabemos que son inconstitucionales. Ahí está el Ministerio Público que tiene un procurador general para la defensa de los derechos humanos que no se declara la inconstitucionalidad y todos sabemos que es. Igual el fiscal general de la República no es nada contra las personas, es simplemente que sus nombramientos no son constitucionales. Entonces nosotros tenemos un engranaje estatal en entidades contraloras que salen de la Asamblea Legislativa, que no funcionan, que nunca han funcionado y que hoy repentinamente quieren hacer leyes de protección a los periodistas, leyes de protección al artista, leyes de protección a todas las leyes que nunca hicieron porque siempre estuvieron a favor de ciertos sectores. Entonces, ese en realidad no es solamente que no quieran probar, como yo me adhiero a lo que dice el doctor García, sino que además no han tenido voluntad política de procesar a cada uno de los funcionarios corruptos que nos han robado nuestros dineros y que no son poquitos. Y cuando nosotros traemos el lastre que dice Estados Unidos y el listado Engels, si es que ahí quizás la lista se va a quedar de verdad bastante corta en relación a El Salvador. Doctor, pero Tania plantea el tema de para los que vamos a elegir, ¿está bien? La pregunta va orientada por lo que yo te interpreté. Claro. Que esta asamblea puede, dijéramos, dejar sin efecto los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí puede. Pero ¿cuál sería la causal? No, bueno, no te la voy a decir porque casi es una respuesta profesional mía, ¿verdad? Y no querés adelantar criterio. No evacúo consulta fuera de mi despacho. Pero es bien sencillo. Además ya ella señaló efectivamente otro elemento delictivo que es la complicidad, ¿verdad? Hay hechores
actores que son los que se han hecho los desentendidos cuando, sabiendo que tienen impedimentos de carácter constitucional, se prestan para el juego de político, ¿verdad? Pero hay un retén de la justicia que se llama Sala de lo Constitucional en este momento. Y digo retén porque en el retén no dicen golpe a viejo, sino que dejan ir el disparo a quien le conviene. Bueno, dicho sea de paso, el día de ayer conocimos, yo creo que hoy sale en uno de los matutinos, una resolución de la sala con respecto al caso de José Luis Merino. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es una de las tradicionales líneas jurisprudenciales de que sí, pero no. Voy a explicar. La resolución dice de que el señor Merino intentó un fraude contra la Constitución cuando, pidiéndole permiso al presidente de la República de su cargo que tenía como viceministro, le pidió permiso para irse a una campaña en la que si se hubiera salido electo, ¿verdad?, hubiera renunciado al viceministerio. Pero como no se materializó, dado que no lo eligieron diputado, entonces no se llegó al hecho consumado de la violación de la Constitución y que por lo tanto la sala solo señala que hubo un Tentativa. fraude tentado, como decimos los abogados, es decir, que se intentó violar la Constitución, pero que gracias a que no quedó, fíjate bien, gracias a que no quedó, no se consumó el hecho. Porque entonces, si hubiera quedado, hoy sí se hubiera puesto una resolución que diría, mire, fíjate, señor, que ya se fue, porque ya terminó el periodo, fue inconstitucionalmente electo. Es como el caso del Citrán, ¿verdad? Después de 7 años, viene y dice, es inconstitucional, sí, pero y para mientras que termine también, ¿verdad? Es Tiene que ser puramente declarativos. Sí, no, ese es, como te dijera, el manejo, la manipulación del cumplimiento de un deber tardío de parte de los funcionarios. Y eso para mí es parte de lo que no aceptamos, los que creemos que el derecho debe ser duro, pero es derecho. El derecho. Ronald, igualmente, es decir, estamos tratando de ver de las expectativas de qué es lo que puede realizar la próxima Asamblea Legislativa. Y estamos en el caso, en una de sus facultades, que son elecciones de funcionarios de segundo grado. Yo con la elección no tengo ninguna, dijéramos, recelo en saber de que mientras no haya reformas van a establecer un proceso para poder diferenciarse de los anteriores, porque si no serían siendo los mismos de siempre. Sí, ahora, la pregunta va orientada, decir, ¿crees tú que esta asamblea que toma posesión el próximo sábado puede no ver los que vienen, no, los actuales, que revisen las acciones como tú estás planteando del fiscal, del procurador, de la sala, de los magistrados de la Corte de Cuentas? Hablas de los diputados que vienen. Sí, es decir, van a revisar a cada una de estas instituciones para ver si los mantienen, porque muchos están electos por plazo. Deberían de hacerlo de inmediato. Aunque debería tengan ser plazo. una de las tareas de ellos. Es que mira, o sea, la sociedad está reclamando transparencia ya en esos órganos de Estado. Si es que nos cuestan una cantidad de dinero, son miles de millones de pesos lo que invertimos en ellos. Entonces, ¿qué les exigimos? Que sean decentes, hombre, que haya transparencia. Fíjate que cuando Tania hablaba, yo recordaba, bueno, y aquí no tenemos todavía respuestas al finiquito de Tony Saca, ¿verdad? No. ¿Ah? No hay respuesta. Y hay una responsabilidad. Y tú te acordás que el finiquito se lo dieron express, y después cuando empezaron a revisar, que las auditorías de Tony Saca no las habían hecho en Capre, sino que en la Corte de Cuentas. Ahí mandaban los papeles que ellos querían, revisaban lo que ellos querían. Todos nos dimos cuenta de eso. ¿Y qué resultados tenemos? Ninguno, nada. Entonces, no puede ser que los funcionarios que nosotros les pagamos su salario, que nuestros empleados nos quieran estar viendo la cara de tontos. No se van. Yo quisiera destacar algo muy importante para ellos, para los que llegan, ¿verdad? No es que el soberano les ha entregado el poder y bueno, van a seguir haciendo lo mismo que hicieron los otros, a robarse el poder para otras cosas. No.
en estos momentos existen, y gracias a este tipo de programas, una vigilancia, una supervisión de las actitudes que vienen para futuro y que van a tener como consecuencia, espero yo, una reacción popular cuando no se adecúen esas conductas a lo que es evidente que ha provocado toda esta reacción masiva del pueblo salvadoreño. Tania, normalmente, y quizás no lo supe plantear de una manera muy expresa, todas las actuaciones que han tenido la Asamblea, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, tienen como fundamento precisamente un acuerdo de esa Junta Directiva, pero por lo menos los que estamos en este panel sabemos que hay un principio de legalidad que es el que debe regir la conducta de todos los funcionarios. ¿Cuál es tu visión con respecto a que el reglamento interior no da facultades expresas ni para donar? Sin embargo, se han donado, no da facultades expresas para contratar de manera directa, sin embargo, se han hecho esas contrataciones. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese punto? ¿Escuchaste, Tani? No sé, creo que tenemos problemas. No. Sí, la facultad directa para... Solo ahí me quedé. Es decir, ¿me estás escuchando? No sé si creo que tenemos problemas de audio. La pregunta, recapitulando, Tania, es que muchas de las acciones que ha tenido la Asamblea Legislativa tienen como fundamento o como justificación el hecho que fue un acuerdo tomado en Junta Directiva. Pero ahí tenés claramente que se donaron dineros, ¿verdad?, a instituciones, se han donado a otras ONG del país, sin tener una facultad expresa determinada en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, sino que simplemente fue un acuerdo. ¿Hasta cuándo más van a entender los funcionarios que sus atribuciones y facultades están determinadas expresamente en la ley, ni siquiera interpretadas? Sí, correcto. Incluso los bonos no están regulados tampoco. De hecho, es parte del contrato de lo que se ganó para los empleados. Es decir, es algo que únicamente merecen y merecieron tener siempre los empleados de la Asamblea Legislativa, no los diputados. El bono se lo han autoadjudicado solitos. Yo creería que allí va a tocar devolución más adelante. La Junta Directiva actual, que Mario Ponce fue muy inteligente y decidió no tomar las decisiones solito, en realidad se han autoatribuido funciones que no les corresponde, y todos sabemos que las personas, ciudadanos comunes, no estamos obligados a hacer lo que la ley nos manda ni a privarnos de lo que ella no nos prohíbe, pero los funcionarios, de conformidad con el principio de legalidad constitucional, establece que no tienen más facultades, allá por el artículo 86 de la Constitución, que las que le establece la ley. Entonces no están ni siquiera en un reglamento, que el reglamento está en una categoría inferior a la ley, que se supone que de conformidad al primer ordinal del 131 tienen potestad de emitir los diputados, pero ni siquiera ahí lo han regulado. Se han autoatribuido funciones, sobre todo de decidir estas contrataciones, que todos sabemos que hay personas que nunca han llegado a la asamblea, que son las plazas fantasmas o trabajos fantasmas, y que todo esto va a haber una responsabilidad. Aquí no es como han dicho varios jefes de fracción o incluso los directivos, no, miren, si es que los que contratan son las fracciones, y las fracciones dicen que es que los que autorizan son las juntas directivas, los diputados dicen yo no manejo los fondos. Gestionar gestionar los fondos públicos no necesariamente implica tener el dinero en la mano. El tesorero institucional no tiene el dinero y se lo está repartiendo a cada uno de los empleados, hace transferencias, hace gestión. Entonces eso es lo que se han autoatribuido ellos, y que para eso tienen recursos humanos de adorno, porque ellos deciden todo, cómo, cuándo, por qué, a quién, en qué monto y si justifican o no. Tania, tengo que ir a un corte comercial. En esto vamos a dejar planteada para la segunda parte sobre esa actuación que deberá tener la próxima Asamblea Legislativa. No nos cambie, ya volvemos en Pulso, perdón, ya iba a decir el programa que va a salir al aire, pero no, es decir, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, para facilitar, ya dijéramos, ya ir cerrando el tema de la Asamblea Legislativa, la expectativa que se ha creado en la población, que tienen todo el derecho de la duda, tienen el derecho de la legitimidad que les ha dado el pueblo a los futuros diputados,
no se puede cuestionar todavía absolutamente nada porque no han estado en ejercicio, pero sí hay luces. Yo quiero recordarme, de hecho me estaba viendo aquí, vas a ir tú el 1 de mayo, que lo has venido pregonando, dijéramos, de una manera legislativa a la Asamblea. Realmente debería ser el 3, ¿verdad? Día lunes, ¿verdad? Sí, Porque así el primero no es un acto de protocolario, ¿verdad? Debería ser el 3, pero la verdad es que sí, con Nelson estamos comprometidos de ir y presentar la pieza de correspondencia, porque yo creo de que hay que darles el beneficio de la duda, ¿verdad? Se lo han ganado legítimamente. Se lo han ganado. Si el 3 de mayo ellos ya presentan, la pieza de correspondencia, donde se bajan el salario, se quitan celular, gasolina, Sí, viajes, los $12,000, se quitan los guardaespaldas, se quitan todas las canonjías esas, el seguro de vida y todo ese montón de parafernalia que tienen ahí, pues entonces mi respeto, hasta votaría yo por ellos en el 24. O sea que todos debemos de darles el beneficio de la duda. Espero que lo hagan, es para beneficio de ellos. Pasarán a ser la primera asamblea legislativa decente que tengamos en este país. Nelson, en esto ya para ir cerrando el tema de la hay Asamblea. que ser, pues, ya poniendo los pies sobre la tierra, ¿verdad? Las cosas no se hizo Roma en un día, ¿verdad? Todo esto necesita un asentamiento, una valoración de quienes llegan. Llegan gente, obviamente, que nunca han tenido esa experiencia, pero para eso existe todo el conocimiento, pero eso implica tiempo también, ¿verdad? Yo no creo que el pueblo esté en una actitud de expectativa, porque yo considero que este pueblo ha cambiado su posición de simple espectador a ver qué ahora es sale. jugador. Hoy es una dinámica provocada precisamente por la información que no depende de los tradicionales medios de comunicación que siguen empecinados en el absurdo de querer transformar la verdad, o mejor dicho, las mentiras en verdad. Eso repugna a estas alturas, ¿verdad? Esa obcecación solo puede ser producto de una síndrome, creo yo, social que ha habido. Entonces, yo sí creo que debe haber toda una valoración y no es una cuestión de la noche a la mañana. Okay. Pero sí digo que el pueblo no está como espectador a ver qué le van a regalar en sus motivaciones para haber votado y roto una dictadura realmente, porque ayer escuchaba yo a una persona que había adquirido la alcaldía de Tepecoyo, si no me equivoco, después de que el alcalde había sido 33 años, o sea, 11 veces reelecto, entre comillas, ¿va? Bajo un sistema de control de lo que ha sido las votaciones en este país. Y entonces me pongo a pensar, ¿y esa no es una dictadura de 33 años controlada? Y la misma, la de los diputados que han estado 30 años, 40 años, etcétera. Bueno, pero a través de un sistema que le permita, con todo lo que se ha viciado, diría yo, de un disfraz. Este es el punto. Precisamente ya no nos chupamos el dedo en el sentido de decir, no, pero como fue electo democráticamente y el pueblo justifica para hacer. Claro, si todo eso ha sido una metodología subliminal de mantener una partidocracia en este país. Y eso es lo que no debe repetirse. Oye, Tania, al final, ya para ir cerrando el tema de la Asamblea Legislativa, Nelson dice, miren, no es una expectativa. ¿Por qué? Porque el pueblo está claro de qué es el mandato que dio para tener esta correlación. Hoy por hoy no podemos juzgar, no podemos, dijéramos, hacer un señalamiento directo a la conducta porque no han gobernado y tienen la legitimidad y el derecho de la duda hasta que empiecen a ejercitar. Quisiera ver ya la última parte sobre cuál es tu percepción personal con respecto a lo que debería plantearse en la nueva legislatura en su forma de ser. Bueno, también para cerrar con lo que estaba diciendo el doctor, sí todos han sido electos constitucionalmente, por supuesto. Lo que se ha cuestionado y que es lo que se exige a los nuevos diputados no repliquen es el abuso del poder delegado en ellos por el pueblo. Porque en realidad ellos son delegados del poder, como lo explicaba incluso en
en bastantes escenarios diferentes del maestro Dagoberto Gutiérrez. Ellos son delegados del poder. Lo que ha sucedido es que sí, han sido electos democráticamente, pero ellos han hecho un uso abusivo de este poder. Entonces, eso es lo que se espera que no hagan estos diputados. El hecho de que ellos tengan el poder de decisión, de nombrar funcionarios, el poder de decisión de administrar la cosa pública dentro de la Asamblea Legislativa, de verificar el cumplimiento de la Constitución por parte de otros órganos, etcétera. Eso no significa que lo van a hacer de una forma discrecional abusiva, sino que tiene que ser de acuerdo al respeto a la Constitución y, por supuesto, a la jurisprudencia. Pero lo que nos enseñaron la Asamblea saliente es todo lo que no debe de hacer la que viene. Porque si viene la nueva a replicar, yo creo que se le va a hacer el cuestionamiento en 3 años, no van a durar mucho tiempo allí. Y hay un mensaje importantísimo, y es que todos sabemos la capacidad de corromper que tiene el poder, cómo se corrompió la izquierda o la que se ha autodenominado izquierda en el país al firmar los acuerdos de paz y tener poder político también. Es decir, hubo una corrupción y se corrompieron los funcionarios y ya vimos también el acercamiento, si lo que están cambiando las personas que manejan o el poder detrás del poder, los financistas, la oligarquía, en realidad lo que van a intentar hacer es acercarse a los nuevos diputados y van a lograr llegar a algunos, y la ciudadanía tiene que estar pendientes de que esos algunos puedan y deban y tengan que ser apartados en la próxima legislatura, porque se va a saber en este momento con la auditoría de la Corte de Cuentas pueden encubrir temporalmente algo, pero con el tiempo se va a saber. Entonces estos nuevos diputados, si se dejan corromper, se va a saber también, y esperamos que haya personas que hagan patria en el futuro, que si están viendo que el vecino está robando, que si están viendo que el vecino está haciendo negociaciones oscuras con funcionarios a los que les está pidiendo favores, que entonces los denuncien, que tengan el valor. Ya se sabe que pueden hacer denuncias anónimas. Ahora mismo hay muchas personas que saben cómo se ha tramado todo esto de las plazas fantasmas, de las plazas que no llegan que de las personas reales que no llegan a trabajar, y todo tipo de plazas defraudatorias que hay al interior de la Asamblea y en otras instituciones estatales. Y cuestionaba un televidente, con esto cierro, cuestionaba que dice que por qué no hablamos nunca del caso del diputado Gallegos. Mire, pregúntenle al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, que fue el que lo excluyó de toda responsabilidad, con mucha parentela adentro de la Asamblea Legislativa, con todo lo que traía de la... Pregúntenle al fiscal general incluso qué pasó, que la sección de probidad determinó una cosa, la fiscalía no se sabe si se está investigando algo, no se ha sabido que haya un inicio de investigación. Pareciera que todo está bien, pero sabemos que no lo es así. Sin embargo, son las cabezas de instituciones. Ahora se le quiere dar protagonismo al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental porque es candidato a magistrado, bueno, pero no ha hecho nada positivo, ni ahora como presidente, ni antes como magistrado. Ok, yo plantea un tema muy importante, que es lo que decía uno de los comentarios que estábamos determinando, y es que el 28 de febrero se eligió formalmente la Asamblea, pero que no puedes dejar de vista los poderes fácticos y económicos que están alrededor, precisamente por lo que Tania planteaba. ¿Crees que van a intentar esos poderes fácticos de influir? No solo lo van a intentar, si es de su propia naturaleza, provocar minar la entereza, tanto moral, ética, etcétera, para beneficio personal. Y entre más santos aparezcan y menos pícaros se descubran, entonces ellos van a estar en ese juego. Por eso, muy bien dice Tania, la capacidad de denuncia del pueblo, ¿verdad? Porque no solo hay que ser o parecer, ¿verdad?, sino que esencialmente ser. Todos los diputados deberían de hacer sus declaraciones inmediatamente de qué cuesta su patrimonio, precisamente para que haya una valoración, porque ya vimos los ejemplos de cómo ahorrando los viáticos se puede llegar a ser multimillonario un diputado, ¿verdad? Tener 120 propiedades. Justificación. No, esto es... Por eso digo yo que el pueblo no lo vean como Juan Vendémela, que va a estar ahí, sí, ¿verdad? Y ahora qué show va a pasar enfrente. No. Cada ciudadano tiene el deber de estar pendiente de en qué se invierten sus dineros y sobre todo cómo cumplen las funciones aquellos a los que les ha delegado el poder, pero no se los ha entregado absolutamente. El soberano
contiene ese poder suficiente, que tendrá que ser complemento de una reforma. No, yo no estoy partidario de la reforma, yo creo que debe hacerse una nueva constitución con conceptos filosóficos verdaderamente determinados, ¿verdad? Y no este conjunto de tuberías entrelazadas que lo único que hacen es impedir la vivencia de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos. Bien, tengo que ir a un corte comercial, pero era el otro punto ya para ir cerrando este tema, y es el hecho de la reforma constitucional. Nelson se adelantó. Bueno, hay como dos corrientes. Uno que dice, sí, mire, es necesario analizar una reforma constitucional, artículos puntuales, y otros es la reforma integral de la Constitución. Cuando regresemos veremos ya cada uno de los criterios de nuestros panelistas sobre este punto en particular. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, antes de irnos a corte comercial dejamos planteada una de las interrogantes que estaba para esta segunda parte del programa, y era el hecho de que existe ya un equipo que está estudiando un anteproyecto de una reforma constitucional. La gran interrogante que se plantea es cuál debería de ser. Primero, no negarse a hacer un estudio de un análisis de la Constitución. Por lo que yo le pude interpretar al doctor García es que él no participa del criterio de que no solo sea una reforma puntual o reformas puntuales de determinados artículos de la Carta Magna, sino que se decanta más por una reforma integral, o mejor dicho, por una nueva Constitución. Pero me gustaría oír también la opinión, y después que tú reafirmes cuál es tu razón del por qué crees que debe de ser una reforma integral de la Constitución. Dos puntos al tema anterior todavía. Mira, eso de las reelecciones debe de ser legislado. Yo nunca he estado de acuerdo en las reelecciones, Nelson nunca ha estado de acuerdo en las reelecciones, y aquí tenemos alcaldes de 30 y pico de años, no se vale. Mire, esencia de democracia es la alternabilidad en el poder, ¿va? Eso es esencia de democracia y tiene que comenzar de abajo. Es decisión del partido, no del soberano, porque el pueblo por eso, vota, hay que legislarlo. no elige. Por eso hay que legislar. Es que el problema es que el pueblo solo vota, no elige quién elige. Esos son los partidos Por políticos. eso hay que legislarlo para que nadie se pueda estar repitiendo. Y dos, que mira, de repente nosotros vemos funcionarios que no han cumplido con su deber y salen candidatos para cargos superiores, ¿verdad? Sí. Hoy son candidatos a magistrados de la Corte Suprema y no cumplieron con su deber. ¿Por qué son candidatos? Porque no cumplieron, y al no cumplir hicieron favores para llegar a la otra posición. No se vale, yo creo que eso hay que verlo a fondo, ¿verdad? Correcto. Ahora, con respecto a la Constitución de la República, yo soy de acuerdo de que hay que refundar la República de El Salvador, ¿verdad? Hay que hacer la segunda República de El Salvador, y eso pasa por un nuevo pacto social completo, con una filosofía clara de hacia dónde vamos a caminar. Y hoy que estamos en esta coyuntura, fíjate que cada vez me reafirma más mi idea de la refundación completa. Claro. Aquí nada sirve, perdóneme. ¿Qué es lo que sirve? Pero ese es problema de la Constitución o problema de efectividad o de aplicación o de voluntad la política. Raíz del mal está en la Constitución. Ahí está el sistema oligárquico metido, incrustado. Hay que hacer una nueva Constitución donde quitas todo lo que es oligarquía, y hay que dejarle dientes a las cosas, por Dios santo. Vamos a ver. ¿El sistema de salud de este país sirve? No sirve. ¿Y ese es producto de la Constitución? Sí, es que mientras tú tengas reglas claras... No, y no te dice que se garantiza a la población el derecho a la salud por parte del Estado. ¿Qué más quieres ponerle a esa disposición? Sí, pero ¿y se ha garantizado? No, pero no. Lo que pasa es que hay que ponerle también... Es que la tesis mía es que no solo es el tema de la constitucionalidad, por supuesto, pero ahí se arranca. De la voluntad política. Ahí arrancas. Vaya, lo de la educación. ¿Qué dice de la educación? Que es obligación del Estado y no sé qué más cosas, ¿verdad?
¿Y la educación en este país sirve o no sirve? Esto no sirve, señores, y no ha servido nunca. Y esa es la raíz del mal de la sociedad. Es ahí donde está la discriminación de clases sociales. Dependiendo de tú estudiaste, así vas a tener oportunidades en el futuro. Mira, yo propugno por una igualdad, pero una igualdad de la ley ante todos. ¿Y así dice la Constitución? Sí, pero no sirve, ¿verdad? O sea, ninguna institución te sirve. ¿La seguridad pública te sirve en este país? No, no. Bueno, aquí tienen mejor organización las maras que la PNC. De hecho, las maras tienen penetrada la PNC, ¿verdad? Entonces, hay que fundar una segunda república, hay que ponerle filosofía y hay que derivar de esa constitución las nuevas leyes de la república. Tania, Ronald hace un planteamiento para cerrar el anterior punto, para no dejarlo fuera. Dice, aquí hay candidatos que no cumplieron con requisitos y que son premiados para ir a optar a un cargo. Pero ellos no se eligen solos, ellos no se proclaman solos. Es decir, han pasado un filtro, han pasado todo un requisito, porque solo estamos orientando las baterías contra el que quiere ostentar o someterse. Bueno, pero ¿quién elige a quién? ¿Por qué nadie ve en realidad quién permite que este tipo de personas pueda o no optar a un cargo? La misma pandilla. Bueno, el doctor le da un calificativo, Tania. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de el pueblo no elige, en realidad nos toca votar por lo que nos dejaron los partidos, y es que la Constitución le da demasiado poder a los partidos y prácticamente nulo poder de contraloría a la población. Aquí no tenemos democracia representativa. Yo estoy completamente de acuerdo que lo que necesitamos es una reforma integral de la Constitución y quizás valorar más adelante una nueva Constitución. Sin embargo, hay vacíos que definitivamente no podemos únicamente llenarlos con reformas si los quieren blindar con el tema de las cláusulas pétreas, que nosotros hemos entendido que incluso la cláusula pétrea no es pétrea, la que designa pétreas a otras cláusulas, esa cláusula no es pétrea, esa cláusula se puede modificar, pero ya hablábamos en la otra ocasión, ¿cuántos años tomaría entonces una reforma constitucional de una cláusula pétrea? Estamos hablando de 3 asambleas, de 6 asambleas prácticamente, de 1, 2, 3, 4 asambleas. Porque primero habría que modificar la cláusula pétrea y luego modificar las cláusulas pétreas, porque ¿cómo incluimos para aquellos constitucionalistas que no están de acuerdo, por ejemplo, en la participación no partidaria, cuando el artículo es exactamente explícito al establecer que el único mecanismo de participación y de acceder al poder son los partidos políticos? ¿Tú te decantás por una reforma integral? En este momento sí, pero definitivamente sí creo que en un futuro cercano necesitamos definitivamente una nueva constitución. Cuando nosotros hablamos de estos funcionarios que no cumplen requisitos y que los premian con candidaturas, es porque la constitución lo permite, la estructura social permite, es decir, la estructura de la misma constitución es un diseño de la oligarquía para autoprotegerse circularmente. Entonces, eso es lo que la constitución tal cual la tenemos, las leyes que no están adecuadas a la constitución son los que favorecen la corrupción, son los que favorecen la impunidad y que al final del día generan todos los defectos que tenemos en el país. Volviendo a lo mismo. Yo lo había enunciado, no he explicado, no he fundamentado. Dado la razón. Pero para que el pueblo entienda es como que si a una camisa de fuerza le dijéramos que la vamos a reformar. ¿Y cómo la vamos a reformar? Le vamos a cambiar estos botones de aquí para allá, le vamos a suprimir este zipper y sigue siendo la misma camisa de fuerza. Eso es lo que están intentando con esa comisión que han hecho, ¿verdad? De buena o mala fe, no sé. Yo creo que de buena porque me consta que los integrantes son personas sumamente inteligentes, preparadas, honorables. Pero creo que andan en un rumbo equivocado, tradicional, ¿verdad? Y que ahí está el virus, como ya dijo Tania, de la esencia de mantener un sistema que a todas luces es opresivo a los derechos de la persona humana. Entonces, mi fundamento de una nueva constitución es precisamente que ya no sea esa camisa de fuerza, que sea un diseño basado en la experiencia. Y he puesto recientemente el caso de Indonesia en 1945,
se establece en Indonesia un problema de crear en todo ese archipiélago una coordinación de diferentes pensamientos, etnias, culturas, religiones, etc. Y de eso se encarga el presidente Sukarno mediante la elaboración de principios filosóficos integrales, partiendo del concepto de que existe un Dios que genera todo poder, ¿verdad? En eso hay una coincidencia, no obstante, las diferentes corrientes de llegar a ese concepto. Pueden ser cristianas, evangélicas, musulmanas, shintoístas, etc. Cuando logras coordinar esos objetivos en toda la comunidad, son 5 objetivos básicamente, pasas al otro tema dinámico de la coordinación de una comunidad de diferentes pensamientos, intereses y todo. ¿Cuál es? Que el progreso de todos va a beneficiar a todos y que por lo tanto ese progreso es responsabilidad de cada uno de los participantes. No importa qué aporte voy a dar, de qué dimensión, porque el rico va a dar uno, el inteligente va a dar otro, el fuerte va a dar otro, el débil va a dar otro, etcétera. Eso constituye la imagen en el escudo de Indonesia, casualmente, ¿verdad? El centro es Dios y después viene la función social del Estado. Es decir, el Estado debe tener un objetivo, no de tener una personalidad propia que le dé una imagen de competencia internacional, no. El Estado debe tener como objetivo que su accionar beneficia a todos y cada uno. Ahí me quedaría como esencia de que toda esa parte reglamentaria que contiene nuestra Constitución debe ser reducida al mínimo. Antes quiero volver a recapitular y hacerte el planteamiento esquemático. La Constitución nuestra está dividida en 2 partes, ¿verdad? La primera que te garantiza la parte dogmática, dijéramos, o para que lo entendamos los que no son abogados, de todos los derechos fundamentales, y la parte orgánica a que está refiriéndose Nelson. Para el planteamiento de Nelson hay que reducir toda la parte orgánica del Estado para minimizar hasta donde sea posible la injerencia del Estado. Esa es una visión. Tú decís, mira, hay que refundar el Estado nuevamente. ¿Por qué? Porque el problema está en la Constitución. La pregunta siempre, ¿será problema de la Constitución? Porque, ¿cuál es el artículo 1 de nuestra Constitución? Que se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de... ¿Qué más puedes agregarle a esa parte dogmática? El principio de igualdad, el principio de inocencia. ¿Será eso problema de la Constitución o es problema de interpretación y aplicación? Y tengo que ir a un corto comercial, lo cierro para darte el tiempo suficiente y cierro. Aquí llegó hacia el colmo de que se interpretó el artículo 85 de la Constitución y que se permitió una candidatura no partidaria. Es decir, pero eso han sido defectos, dijéramos, de quienes interpretan y aplican, pero no dijéramos del marco referencial. Cuando volvamos, hemos dejado planteado estas y otras interrogantes que va a ser interesante escuchar la propuesta de Tania y de Ronald. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, antes de irnos al corte comercial, para que tengas el tiempo reglamentario, ¿verdad? Sobre esta dejamos hecha la interrogante, es que ¿será necesaria la reforma integral o puntual o ha sido falta de voluntad política para querer aplicar la actual Constitución con un agravante? Nelson planteó que la parte social que debe tener el enfoque del Estado. Pues la Constitución te dice que reconoce la propiedad privada en función social. Pasa que no ha sido definida cuál es esa función. ¿Problema de Constitución o problema de voluntad? Ojo, mira, es interesante, me encanta la figura de la camisa de fuerza, porque vamos a ver,
¿Y por qué cláusulas pétreas? Pues? ¿De dónde se lo han sacado, por Dios santo? O sea que esta generación, la de nosotros, va a decidir No, pero está limitada a determinadas acciones, es decir, al sistema político, a la no reelección. Bueno, es decir, está imagínate limitada. a lo que está limitado, Sí. a todo el poder, Sí, pero al sistema no. político. Ah, ¿qué más querés? Entonces no se vale. Esta generación de nosotros no puede determinar el futuro de la vida de mis hijos. Eso que lo determinen ellos, y de mis nietos, y de los niños que no han nacido. Ya les vamos a dejar determinado cómo van a vivir. No se vale. Eso no es democracia. Esa es una dictadura ahí asolapada dentro de la Constitución. Entonces no podemos estarle determinando a las futuras generaciones cómo deben de vivir ellos. Si el mundo cambia permanentemente, las comunicaciones que tenemos ahora no las teníamos hace 20 años, Julio. Hace 20 años aquí pasábamos engañados por los medios de comunicación. Hoy ya no. Y hoy nadie pasa engañado por eso. Por lo tanto, yo sí creo que hay que derogar completamente la Constitución y arrancar de nuevo. Que los principios básicos de la Constitución son lindos porque son de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que los apoyo. Pero arranquemos bien y arranquemos de allí. Y limpiemos la mesa, limpiemos la casa. Porque esta es, por ejemplo, esta es una economía acomodada, acomodaticia. Aquí se han hecho leyes ad hoc para cada sector. Y eso es oligarquía. Claro. Y eso no nos deja crecer. Aquí necesitamos una economía libre, libertaria, que crezca, que genere riqueza para poder distribuir riqueza. No, lo que hemos tenido aquí es un mercantilismo, pero no es una... Es oligarquía. Bueno, ese es el concepto ideológico que tú le estás dando, pero en realidad es un mercantilismo lo que se trató de implementar. No, es una oligarquía porque de ese mercantilismo hay un pequeño grupo que lo usufructúa, que utiliza el Estado para hacerse millonario. ¿Y quién sufre de eso? Toda la población. Si aquí hemos vivido en una sociedad de analfabetas, bueno, 2 siglos. Llegaron a la osadía de privatizar los bienes públicos, pues, y lo que tú estás diciendo que utilizan el Estado para beneficio propio, no les bastó con eso. Desarrollaron un concepto a través de precisamente eso, indoctrinamiento de los medios de comunicación tradicionales que hoy están resquebrajados, para efectos de que la gente pensara que lo que estaba haciéndose era lo mejor para el país. Correcto, había una superestructura ideológica que nos engañaban. Sí. Yo me levantaba en la mañana y leía los 2 diarios principales y veía la principal cadena de televisión. Y los 3 decían lo mismo, pero los 3 me mentían. Claro, ¿cómo podía yo decidir o saber si eso era verdad o mentira? No sabía. ¿Me entiendes? Okay. Pero termino con esto. Mira. Mientras no cambiemos el sistema educativo de esta sociedad, no vamos a poder hacer nada. Nos van a seguir engañando de una forma Pero o de tú otra. crees, Ronald, ya para darle a Tania, ¿tú crees que estos cambios estructurales que tú estás planteando se van a hacer a partir de la noche a la mañana? No, ¿tú crees que Costa un día Rica... hay que comenzar con las cosas? Por eso, pero para eso Costa es un plan Rica de país. En 1947, don Pepe Figueres. ¿Pero en qué año? ¿Qué año me estás diciendo? Es que no importa. No. Es decir, o sea, lo que importa es la necesidad de hacer las cosas. Y aquí hay una necesidad de hacerlo. Y eso es lo que importa. Lo que tú estás planteando es que debe haber un cambio estructural, una refundación total, de la República completa. Y una modificación. Así es. Tania, tus 2 antecesores han dicho, mire, el derecho como producto social que es debe responder a una realidad social. ¿Verdad? Así es, dijéramos, concebido filosóficamente. ¿Por qué tenemos que condenar a las futuras generaciones a un contrato social enmarcado que ni siquiera permite revisarse? Puntualmente, tú te decantás, insisto en la pregunta, por la reforma integral de la Constitución, de una nueva refundación, o simplemente identificar aquellos artículos que le han impedido el desarrollo tanto en la parte económica, política y social. En realidad es complejo porque, en mi opinión, en términos generales, si partimos del hecho que considero que la jurisprudencia no le otorga, por lo menos en El Salvador, no nos otorga seguridad jurídica a los ciudadanos y que hay temas que deberían de estar incluidos en la Constitución. Y yo sí creería que necesitaríamos mejor una nueva Constitución. Sin embargo, es difícil la coyuntura actual. Y quizás podemos comenzar con una reforma integral y de hecho ni siquiera se necesita terminar el estudio que están haciendo en la comisión ad hoc.
puesto que hay reformas que sabemos que se pueden hacer de inmediato. Por ejemplo, lo que hemos hablado cuántas veces, el inciso final del 240. Eso es increíble que saliendo ahora, es decir, a menos de un mes de que fueran las elecciones, un grupo de 29 diputados propusieron reforma para la no prescripción de un delito de corrupción, cuando en realidad pueden hacer una reforma de fondo sobre el tema, pero nunca les ha interesado. Si de verdad hubieran tenido el interés de que esto cambiara y que quizás no se hablara de una nueva constitución, ni siquiera de una reforma integral, es que, por ejemplo, hubieran incluido en la constitución actual un porcentaje mínimo para que se dedicara a la educación, como se hace para la Corte Suprema de Justicia, que es el 6%, y está desde la constitución, pero ¿por qué la prioridad no se da en la educación? Cuando dice el doctor Umaña, dos periódicos que todos leíamos, una sola cadena de noticias, y todos lo creíamos porque no habían otros mecanismos que nosotros pudiéramos contrastar que la información que nos estaba siendo proporcionada era real, cuando nunca lo fue, o por lo menos la mayoría de las veces fue manipulada. Entonces, eso se puede hacer ahora si se trabaja en la educación de las personas, si se les enseña en realidad, bueno, primero hay que garantizarles el acceso a la alimentación, al trabajo, a la vivienda digna, al agua de saneamiento, es decir, muchos temas, pero la educación es fundamental para construir una nueva república, y estoy completamente de acuerdo con ustedes, y definitivamente quizás sería ideal una nueva constitución, o por lo menos que hagan, si podemos hacer que las cláusulas pétreas no vengan a ser cambiadas por la jurisprudencia, sino que, es decir, modifiquemos mejor la cláusula que dice que aquellas son pétreas y comencemos a pensar en cómo hacer que la ciudadanía pueda tener democracia participativa directa y de contraloría sobre los funcionarios electos. Ok, quisiera, porque ese es el fondo de toda esta discusión, y ya lo vamos a dar. Este país ha tenido 14 constituciones desde que se fundó como república, sí, y todas producto o precedidas de un golpe de Estado que rompe el orden constitucional y te permite hacer las reformas que tú creas conveniente. El problema es una reforma o una nueva constitución en un Estado de derecho donde no se ha roto el orden constitucional. Tú estás planteando, todos ambos están planteando una constituyente, sí, es decir, una reforma porque sí, estás planteando una nueva constitución. No, pero es que volvemos al punto que ya decía Tania, la tradición nos inhibe. Si el revolucionario es el que crea nuevos conceptos y nuevas acciones, hombre. Si voy a estar pensando, no, es que fíjense que solo por medio de... ¿Quién te ha dicho que solo por una constituyente? ¿Y quién te ha dicho que solo por un golpe de Estado? No, no, perdón. La historia es lo que lo ha dicho, no lo digo yo. No, yo me voy a responder yo mismo. ¿Va? Sí, la historia. ¿Va? Pues entonces no hay otro método. ¿Cómo no? ¿Y que el soberano no es el pueblo, pues? ¿Y quién le va a decir al soberano qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, pues? Para eso existen precisamente lo que llama el plebiscito y el referéndum, que es una manifestación de la voluntad mayoritaria de una comunidad, porque nunca vas a tener incluso en este panel no tenemos un concepto absoluto, hay mayoría. Entonces, esa es cuestión simplemente de implantarlo a través de un método creativo, que tampoco se puede explicar en este momento, pero que rompe ese concepto que un golpe de Estado, que es un hecho material, es lo único que puede dar base a una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la historia sí le... No, señores. Es cuestión de que se pregunte a través de un referéndum. Pero es que no estableció el referéndum. Sí. No, pues porque como no establecido ni lo van a establecer los intereses creados, no existe. Pues ¿cómo no? Y por eso es que yo estoy de acuerdo con lo que llama el autoritarismo. Pues yo fuera presidente, yo, señores, voy a consultar popularmente esto. Pero eso no está en la Constitución, me vale. Bueno, esa es una posición, porque tampoco... Es que mira, es decir, pueblo, es que en la Constitución es el contrato que nos rige, me guste o no me guste. Es la Constitución, como está conceptuada. Bueno, pero es la que tenés. Permítame. Como está conceptuado, precisamente es la soga que mantiene a la fiera atada, ¿verdad? Entonces, no es que la Constitución no permite. Mire, ninguna revolución en el mundo se ha hecho bajo conceptos tradicionales. Pues no sería revolución.
Entonces ponte a pensar que si yo le consulto al pueblo mediante un referendo supervisado, Sí, etcétera, para habilitar. y ese pueblo manifiesta una voluntad de una nueva, con eso tengo para hacer. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Al regreso, Ronald, te doy la palabra porque ¿Cómo no? veo que está rascando ahí por estar dando la opinión. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado ya el planteamiento y Ronald tenías tú, dijéramos, como ese enfoque, sobre todo la última parte que Nelson planteó, que sin estar, dijéramos, concebido ese mecanismo, ¿no?, como está planteado, el pueblo no tiene ninguna limitante para poderlo ejercitar y que eso legitimaría o habilitaría la toma de decisiones. ¿Compartís tú ese criterio? Sí, mira, por supuesto, hombre. Vamos a ver, dos puntos fundamentales. ¿Por qué insisto tanto en la educación? Porque mira, nosotros fuimos una sociedad de valores, de principios, cuando éramos niños. ¿Cómo nos educaron esos nuestros viejos? Eran gente decente, honorable. Allí recibimos los valores, ¿verdad? Y después... Pero lo recibiste, perdona, en la familia, no en la familia. escuela. No, y después fuimos a la escuela, No, ¿verdad? la escuela te sirve para multiplicar, Así es. pero los principios y valores se maman en la casa. Pero eso se ha perdido hoy. La guerra nos hizo perder los valores y además nos deshumanizó. Correcto. A nosotros hoy es fácil ver a alguien muerto allí o muriéndose y pasamos encima de él. No lo ayudamos, en aquel tiempo era diferente, ¿verdad? El respeto a los viejos, el respeto y el cuidado a los niños. Hoy, ¿qué? A esta sociedad le valen los niños, le valen los viejos, los ancianos. Las mujeres. Entonces, las mujeres aquí no se respetan, aquí las asesinan a diario. Bueno, hasta el presidente de la República le falta el respeto a Norma Torres, no se vale. Pero bueno, ¿por qué insisto en la educación? Porque debemos de ir a una educación ética, con ética, porque aquí lo que falta en la sociedad es ética, honradez, y aquí vemos que un funcionario hace aquello, el otro hace no sé qué, que el José Luis Merino le pidió permiso a Sánchez Serén y Sánchez Serén le dio a sabiendas de que estaban transgrediendo las normas. ¿Verdad? Hoy se preguntan los del frente por qué perdieron, ¿verdad? Pero todo eso hay que cambiarlo. Y aquí hay que ser, como decía Althusser, ¿verdad? Ese escritor francés, ser radical es ir a la raíz del problema. Eso de estar cambiando la constitución y poniéndole parches. Tenemos 14 constituciones, que esta viene de aquella y aquella, y que la del 50, que tanto hablan los abogados, pero esto ya parece pantalón de payaso, con un montón de parches de todos colores. Entonces no hay una congruencia, no hay una filosofía hacia dónde va a caminar esta nación. Debemos de plantearnos filosóficamente qué y cómo hacerlo, porque totalmente de acuerdo, Nelson, eso de que, porque la constitución dice, porque ahí, no. Hay que ir a la raíz del problema y hay que ser revolucionario en esta sociedad, ¿verdad? Hay que montar un grupo de gente... Aunque eso implique el atropello. Pues, si es que atropello de lo que no sirve. Qué bueno, destruyámoslo. No, ¿y cómo puede la voluntad popular? La voluntad popular ha atropellado ese pasado ahorita, ¿va? Está bueno ese atropello. Es como cuando le dejas ir una maquinaria a algo para botarlo porque es inservible. No, cuando yo decía atropello es al procedimiento, no me refiero al hecho. A mí me encanta el método francés. Francia va en la Quinta República, la han refundado 5 veces, esta es la quinta. Yo propongo que vayamos a la Segunda República de El Salvador y que se haga la Constitución con filosofía y así se le presente al pueblo y vamos a un referéndum y que el pueblo decida. ¿Y cuál es el instrumento? La voluntad popular. Sí, eso es lo que rompe todo esto. Okay. Y eso sí, donde debe de haber una educación clara y precisa, laica. Un Estado laico y arranquemos, ¿verdad? Y ahí viene parte de la filosofía. Bien, Tania, has escuchado la posición de ambos en lo que estamos tratando de interpretar. El fin va a justificar el medio, en pocas palabras, y además estaría legitimado por el mismo poder popular, el que puede lo más, puede lo menos, ¿verdad? La interrogante es que actualmente tenés una constitución que te establece el mecanismo para reformarla. Lo que no hace la constitución es lo que tú estás planteando, la integralidad, pero
tu opinión. Yo sé que tú me decís siempre, mire Julio, sí es necesario crear nueva ley. El problema no solo es de voluntad de las leyes, sino también del marco normativo. Ya para ir cerrando en este tema, que creo que hemos entrado a profundidad de lo que este país va a demandar y sobre lo cual los ojos están, es que al final estoy entendiendo que hay una inclinación por una nueva constitución en el cual desaparezcan todas aquellas ataduras que de alguna forma o de otra han mantenido, dijéramos, no hacer los cambios o irlos adecuando a las circunstancias que el país va demandando de conformidad al tiempo. ¿Cuál es tu valoración en ese último punto que plantearon tus dos antecesores? Yo pienso que lo que hemos destruido en El Salvador por muchísimos años, no queramos correr en corregirlo en un año o en 3. Pienso que para eso hay un mecanismo. Yo entiendo cuando la gente desde el año pasado hablaba del 87, nosotros necesitamos en la Constitución una forma de Contraloría que otorga el 87, pero que no sea el 87, porque no podemos decirle a la gente, miren, ustedes no tienen cómo controlar a sus funcionarios electos constitucionalmente, o ustedes, si lo hacen, cometen delito, o ustedes simplemente no tienen y pues no hay, se acabó. Entonces la gente hablaba del 87 que no le prohíbe hacia todos los órganos del Estado. Entonces, cuando se habla de darle la voz a la ciudadanía, cuando no se regula en la Constitución, es como ejercer un 87 prácticamente. Yo pienso que mejor es seguir el mecanismo que está en la Constitución establecido de 2 reformas para que haya una democracia participativa, para que ese 87 se transforme en algo genuino, en algo legítimo, que la gente pueda hacer uso de ello, porque seamos realistas, y con mucho respeto lo voy a decir, pero en El Salvador cualquiera ha sido funcionario de primer grado y con mucha mayor razón. Yo recuerdo hace muchos años cuando hubo un magistrado de sala electo. En ese momento la comunidad jurídica dijo, bueno, si fulana o fulano son magistrados de las salas, cualquiera en El Salvador puede serlo. Si fulano es fiscal, si fulano es magistrado de corte, cualquiera puede serlo. Aquí está tan devaluada la función pública de primero y segundo grado que en realidad yo pienso que para no generar desorden, para ser respetuosos, porque también reconocer que El Salvador ha sido destruido en muchísimos años, o esa reforma, tenemos una constitución de guerra, entonces no podemos cambiarlo de golpe, lo que ha tardado muchos años en destruirse. Hay que ir por partes. ¿Querías decir algo? Sí, ya para seguir cerrando. No, es que El Salvador nunca ha sido construido, ¿me entiende? El Salvador jamás ha sido construido, y yo siento que estamos atrapados en el pasado, y eso no nos deja ver el futuro. Sí. O sea, ¿de qué me importa ya las 14 constituciones que no sirvieron para nada más que empobrecer a esta gente y mantenerlo en la miseria? No, me importa el futuro de los niños que no han nacido. Sí, pero si vos no tenés en cuenta el pasado, estás condenado a repetirlo. Sí, pero como ya lo vi que no sirve, no lo voy a repetir. Pero tengo que ver el futuro, ya no el pasado. Tu última valoración, porque Tania dice, bueno, mira, hay que seguir un mecanismo. Como dice el brindis del bohemio, siento por esta vez no complaceros, ¿verdad? En el sentido de que las timideces no caben en el concepto de juventud, y por eso es que la juventud no se mide por la edad, sino por los pensamientos. Yo creo que las nuevas ofertas del mundo no pueden estar en manos de personas tímidas, ni mucho menos la prédica. Yo no acepto que, mire, no, aquí sí, pero por el momento no. ¿Cómo que por el momento no? No se hubiera hecho el mundo si el Señor hubiera dicho, no, pero por el momento no voy a terminar esta obra. Así es la conducta del ser. Mis pensamientos están basados en mis maestros, que sería largo mencionar, y que realmente me provoca mencionarlos en el sentido de que sean superiores a mi pensamiento, pero el aprendizaje ha sido suficiente. Y no digamos el mensaje del Ser Supremo, que está valorado, sintetizado en 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos evitarían que existieran tanto código penal y toda la cuestión, si se cumplieran. Si ahí está la conducta del ser humano. En mi propuesta, pues, es que seamos jóvenes,
en el pensamiento y en la acción. Bien, yo creo que lo que se trató de explicar por parte de Tania, por lo menos así lo interpreté yo, es el hecho de que la Constitución tiene un mecanismo para proceder a la reforma. Estamos hablando formalmente hablando, hay un procedimiento para hacerlo. Y ambos, todos, y no hemos venido discutiendo ahorita la legalidad que debe de existir, pues. Es decir, vos puedes aspirar a una situación, pero ¿eso te va a habilitar para hacerlo? Si, no está, si ese va a ser el criterio, entonces... Pero de algo estamos claros, este país no sirve. Sí. Y no sirve por eso. Sí. Por ir respetando esas legalidades. No, o sea, es una cuestión de ética. ¿Y crees que va a servir ir respetando la cuestión? Es una cuestión de ética, porque se ha respetado las cosas, pero no han sido éticas. Sí. ¿Tú crees que estos funcionarios que nunca cumplen con su deber para hacerle favores a los que los van a llevar a otro cargo, cumplieron con la ley, ¿verdad? Y todo, pero fue ético, no fue ético? Bien, ya hace 30 segundos para despedirnos, Tania. Ya para despedirte. Bueno, muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Sí tuve bastante problema de verdad con el audio esta mañana, así que un saludo a los tres allí y por supuesto a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Bueno, yo un saludo para Ernesto López, que realmente es el conductor efectivo de este programa y que nos ha hecho falta. Claro. No obstante tu superioridad. Gracias, Julio, por la invitación. Un abrazo fraternal a todo el pueblo que nos ve, ¿verdad? Y saludos a Ernesto López, espero que se mejore. Gracias, ya el día lunes nos confirmaron que Ernesto ya va a estar conduciendo la entrevista. Hemos tratado de hacerlo siquiera meridianamente igual a lo que magistralmente lo realiza Ernesto. Esperemos hayamos llenado las expectativas. Ya el próximo viernes ya estaremos en galería otra vez aquí a la par de ustedes, y creo que lo rico de este programa es precisamente esta diversidad de pensamiento, esta cultura acumulada a través de los años de un maestro como el doctor, de un maestro como Ronald, de un maestro como Tania, que tienen sus currículos y sus hojas de vida. Pero al final será usted, amigo televidente, el que con estas posiciones saque usted su propia conclusión. Pasen un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Diálogo 21. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.